Hola compañeros, mi nombre es José de Jesús Rodríguez López, soy estudiante del Centro Universitario de los Valles de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Este es un video hecho para la clase de Arquitectura Avanzada de Computadoras y bien, pues les voy a hablar sobre el lenguaje ensamblador. Denominamos lenguaje de máquina a la serie de datos que la parte física de la computadora o hardware es capaz de interpretar. La parte física de una computadora solo distingue datos de tipo binario, es decir, constituidos por dos únicos valores, a la que se denomina valor 0 y valor 1. La información que hace que el hardware de la computadora realice una determinada actividad se llama instrucción. La instrucción es un conjunto de datos de unos y ceros. Las instrucciones así formadas equivalen a acciones elementales de la máquina, por lo que el conjunto de dichas instrucciones que son interpretadas directamente por la máquina se denomina lenguaje máquina. Aquí tenemos una imagen en la cual nos describe cuáles son los niveles de nuestra máquina. Tenemos el nivel de programación, que es para el hardware. Tenemos el lenguaje máquina, el lenguaje ensamblador y los lenguajes de alto nivel, como es el lenguaje C y pues demás. Esta secuencia es fácilmente ejecutada por la computadora, pero es de difícil interpretación, siendo aún más difícil la interpretación de un programa, que un programa es un conjunto de instrucciones, escrito de esta forma. Por ejemplo, una secuencia de dígitos binarios, o bits, puede indicar a la computadora que traslade el contenido de la posición de la memoria X a la posición de la memoria Y. Si lo vemos escrito de esta forma, lo entenderemos fácilmente, ya que esto es nuestro lenguaje natural, pero la máquina elemental será incapaz de entender algo. Aquí tenemos las ventajas del lenguaje ensamblador. Una de las ventajas es que un programa escrito en el lenguaje ensamblador requiere considerablemente menos memoria y tiempo de ejecución que un programa escrito en los conocidos lenguajes de alto nivel como C, C++, Java, etc. La segunda ventaja es que el lenguaje ensamblador da a un programa la capacidad de realizar tareas muy técnicas que serían difíciles, si no es que imposibles de realizar en un lenguaje de alto nivel. El conocimiento del lenguaje ensamblador permite una comprensión de la arquitectura de la máquina que ningún lenguaje de otro nivel puede ofrecer. Aunque la mayoría de los especialistas en software desarrolla aplicaciones en lenguaje de alto nivel que son más fáciles de escribir y de dar mantenimiento, una práctica común es recodificar el lenguaje ensamblador aquellas rutinas que han causado cuellos de botella en los procedimientos. Los programas resistentes y rutinas de servicio de interrupciones casi siempre son desarrollados en lenguaje ensamblador. Los lenguajes de alto nivel fueron diseñados para eliminar las particularidades de una computadora específica, mientras que el lenguaje ensamblador está diseñado para una familia específica de microcontroladores y microprocesadores. En nuestra computadora tenemos diferentes registros. Los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar directamente de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son direccionables por medio de un nombre. Los bits, por convención, se enumeran de derecha a izquierda, como en 15, 14, 13 y así sucesivamente hasta el 0. Tenemos registros internos en el procesador, que tenemos registros de segmentos, registros apuntadores, registros índice y registros de banderas. También el lenguaje ensamblador para nuestra máquina contiene métodos de direccionamiento. Uno de los métodos es el modo implícito. También implementan el modo inmediato de registro, directo por registro y modo de direccionamiento directo, indirecto y de registro base. En los registros de segmento tenemos diferentes tipos de registro, pero ¿qué es un registro de segmento? Pues un registro de segmento tiene 16 bits de longitud y facilita un área de memoria para direccionamiento conocido como el segmento actual. Y pues bueno, algunos de los registros que tenemos disponibles es el registro de segmentos CS o segmento de código. El DOS almacena la dirección inicial del segmento de código en un programa en el registro CS. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro apuntador de instrucciones o IP
indica la dirección de una instrucción que es buscada para su ejecución. Tenemos también el registro DS, que es el registro de segmento de datos. La dirección inicial de un segmento de datos de programa es almacenada en el registro DS. En términos sencillos, esta dirección más un valor de desplazamiento en una instrucción genera referencia a la localidad de un byte específico en el segmento de datos. Registros SS o segmento de pila. El registro SS permite la localización de memoria de una pila para almacenamiento temporal de direcciones y datos. El DOS almacena la dirección de inicio del segmento de pila de un programa en el registro SS. Esta dirección de segmento más un valor de desplazamiento en el registro de apuntador de pila o SP indica la palabra actual de la pila en la que está siendo direccionada. Registros AX o acumulador. Es utilizada para operaciones que implican entradas y salidas y la mayor parte de la aritmética. También algunas operaciones generan código más eficiente si se refieren al AX en lugar de a los otros registros. En el lenguaje de ensamblador se necesitan diferentes instrucciones y una de las más importantes es para la transferencia de datos. La instrucción de transferencia de datos por excelencia es move y se escribe move destino, fuente en el código. Entendido por fuente el contenido que se va a transferir a una determinada zona o registro de memoria denominada destino. Esta instrucción, por tanto, nos va a permitir transferir información entre registros y memoria y registros y entre los propios registros utilizando alguno de los diferentes modos de direccionamiento. Con la instrucción move diremos que se puede realizar todo tipo de movimientos teniendo en cuenta las siguientes restricciones. No se puede realizar una transferencia de datos entre dos posiciones de memoria directamente, porque siempre que queremos efectuarlas tendremos que utilizar un registro intermedio que haga de puente. Tampoco se puede hacer una transferencia directa entre dos registros de segmento. Tampoco se puede cargar en los registros de segmento un dato utilizando directamente inmediato, es decir, una constante, por lo que también habrá que recurrir a un registro puente cuando sea preciso. Otra de las instrucciones que son muy utilizadas en el lenguaje ensamblador son para sumar y restar. Las instrucciones add y sub realizan sumas y restas sencillas de datos binarios. Los números binarios negativos están representados en la forma de complemento a 2. Invierta todos los bits del número positivo y sume 1. Como en otras instrucciones, no existen las operaciones directas de memoria a memoria. El ejemplo siguiente utiliza el registro AX para sumar Word a Word B. Y aquí tenemos un ejemplo de código. Tenemos que Word DW123 está definida como Word A y Word B DW25 está definida como Word B. Entonces, en la primera línea movemos la parte de Word al registro AX. Después sumamos Word B al registro AX y al final movemos el registro AX a Word B. Otra de las instrucciones necesarias para el lenguaje ensamblador son las operaciones lógicas. La lógica booleana es importante en el diseño de circuitos y tiene un paralelo en la lógica de programación. Las instrucciones para lógica booleana son AND, OR, XOR, TEST y NOT, que pueden usarse para poner bits en 0 o en 1 y para manejar datos en el código ASCII con propósitos aritméticos. El formato general para las operaciones booleanas es etiqueta, después se pone la operación, le sigue con el registro y memoria, o registro, memoria y inmediato. El primer operador se refiere a un byte o palabra en un registro o memoria y es el único valor que es cambiado. El segundo operador hace referencia a un registro o a un valor inmediato. La operación compara los bits de los dos datos operandos referenciados y de acuerdo con esto establece las banderas CF, OF, PF, SF o ZF. AND, si ambos bits comparados son 1, establece el resultado en 1. Los demás condiciones dan como resultado 0. OR, si cualquiera o ambos de los bits comparados es 1. El resultado es 1 si ambos bits están en 0. El resultado es 0. XOR es si uno de los bits comparados es 0 y el otro es 1, el resultado es 1. Si ambos bits comparados son iguales, ambos 0 o ambos 1, el resultado es 0. Y la operación test establece las banderas igual que lo hace la AND.
pero no cambia los bits de los operandos.